En la mitad del siglo XIX, admirar a los muertos pronto se convirtió en una atracción turística popular y una actividad que no era tabú, ni tampoco escandalizaba las morales convencionales. Los muertos eran capaces de atraer a 4.000 visitantes en un día a las morgues de la época. Era uno de los lugares preferidos de paseo para la clase alta y media. Entre los admiradores más famosos con este pasatiempo, el de admirar a los muertos, se encontraban Émile Zola y Frances Trollope, pero uno de los más famosos, y que tuvo mucho que ver con la creación de las morgues, era el novelista Charles Dickens. Fue el escritor que encontró la mayor belleza en esta tradición. Hoy les traigo Charles Dickens, el inventor de la morgue. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Y te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si querés conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre les dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo Charles Dickens, el inventor de la morgue. Vamos a descubrir si verdaderamente este gran autor creó la morgue como la conocemos. Por acá te voy a estar dejando una lista que le estoy dedicando a Charles Dickens, que también se convirtió en un verdadero cazafantasma victoriano. Entre otras cosas, puedes escuchar el audiolibro Un cuento de Navidad en este canal. Recordemos que las novelas de Charles Dickens hacían una crítica de la pobreza y de la sociedad victoriana. Todos los autores incorporan elementos biográficos en sus escritos, pero con Dickens esto es bastante notable, incluso cuando solía ocultar lo que él consideraba su vergonzoso y humilde pasado. Para dar un ejemplo, David Copperfield es una de sus historias más claras en cuestiones de autobiografía. Cuentan los testimonios de aquella época que Charles Dickens fue quien motivó la existencia de los espacios necesarios para los muertos. Una muestra de esto es cuando le pidieron escribir una denuncia por cómo trataban a los cadáveres en el hospital St. George, que por aquel entonces estaba a un costado del legendario Hyde Park. Dickens escribió sobre cómo maltrataban a los difuntos. Cabe destacar que Dickens tenía un importante papel en el famoso caso La Casa de los Muertos, un escándalo en la historia inglesa que acabó con el hospital St. George y que dio origen a la primera morgue para guardar a los cadáveres como se debía. También arreglarlos con decencia y atender a sus familiares. Todo esto comenzó con el fallecimiento de Margaret Purvis, una mujer que cuando los familiares acudieron a St. George para recoger su cuerpo, le fue entregado desnudo, maltratado y en pésimas condiciones. Harriet Bragg, una amiga de la difunta, acudió a Angela Burger Kuss para que intercediera en este caso, quien a su vez pidió la participación de Dickens para escribir a las autoridades del sanatorio exigiendo un espacio adecuado para guardar a los muertos y una mejor calidad humana para sus familiares, para poder darle una despedida digna. El hospital abrió una investigación y reconoció la denuncia como sustancialmente verdadera, aunque algo exagerada con lo que respecta al estado de la cara y la mandíbula de la fallecida. Pero se tomaron cartas en el asunto, y pronto se destinó una morgue para depositar a los muertos. Esta no fue la primera vez que Angela Burger Kuss, una americana establecida en Londres y heredera de una gran fortuna, ni el escritor Dickens se alineaban en ayuda de los pobres de la época victoriana. Dickens y Angela, con el dinero de ella, abrieron una casa de acogida para prostitutas arrepentidas, que deseaban cambiar de vida. Hasta la creación de la morgue, los hospitales de Londres clasificaban a los difuntos como pacientes. La documentación hallada por una historiadora
incluye las cartas entre Dickens y Angela, sobre el escándalo de cómo trataban a los muertos en los hospitales, la queja del escritor y la respuesta del hospital anunciando la creación de la morgue con una enfermera, así como fue como nació la primera morgue del lugar, pero también una serie de actos que hoy en día los veríamos terribles, como es el caso de París, donde la identificación de cadáveres era urgente como acción civil y espectáculo. Los cuerpos eran desnudados, inspeccionados, congelados y montados sobre placas de mármol negro para que la sociedad pudiera verlo durante 3 días, periodo en el que la descomposición impedía su permanencia en esas vitrinas. Los cuerpos que no habían podido ser identificados se mostraban durante 3 días, desde principios del siglo XIX, y a partir de 1882, con la aparición de los frigoríficos, comenzaron a mostrarse más de 3 días, a veces durante un tiempo indefinido. A su llegada, cada cadáver recibía un número y se exponía de forma individual sobre una losa o una mesa ligeramente inclinada para facilitar la visión del público en las vitrinas. Para mantenerlos en buen estado, los rociaban con agua fría. La gente se amontonaba frente a los escaparates para asombrarse frente a los fallecidos. Dickens estaba entre este público, por supuesto, porque era uno de sus pasatiempos favoritos, recorrer las vitrinas. Según varios análisis e investigaciones, Dickens visitaba y admiraba los cadáveres para inspirarse, como por ejemplo La casa desolada e Historia de 2 ciudades. El consumo de carne humana se esconde detrás de las situaciones legales, familiares, sociales y económicas. Según una investigadora de apellido Stock, Dickens escribió varios artículos y ensayos sobre el canibalismo y sus visitas a la morgue de París, temas que nutrieron en todo momento la producción literaria de este autor inglés. No está comprobado del todo que haya sido así, o que la inspiración directa haya provenido de estas experiencias macabras. Dickens era un gran autor, de eso no cabe la menor duda, y lo sigue siendo incluso 2 siglos después de su nacimiento. Lo que no sabemos qué parte de ese buen resultado en sus libros se debe a su fascinación de visitar la morgue de París. Según parece, cuando estaba en la capital francesa, pasaba casi todos los días por la morgue y se entretenía mirando los cadáveres expuestos. En aquel tiempo se exhibían abiertamente al público para que pudieran identificarlos. Generalmente eran vagabundos. El autor inglés miraba los cadáveres y se interesaba por las circunstancias de la muerte. También solía visitar los lugares en los que había ocurrido crímenes y curioseaba en los detalles más escabrosos y sangrientos. Es complicado saber hasta dónde llega el escritor y dónde comenzaba el hombre con esta mente quizás algo morbosa. La morgue de París se había convertido en un parque temático de la muerte. Estaba situado junto a Notre Dame y recibía incluso más visitas que la propia catedral, y figuraba en todas las guías y recorridos. Algunos de los cadáveres habían estado en el agua un día, otros una semana, y otros nadie sabía durante cuánto tiempo. Algunos estaban vestidos, otros estaban desnudos, a algunos les faltaba un brazo, una pierna, la cabeza, a otros les faltaba todo menos una pierna y un brazo, y generalmente salían en la red de algún pescador, que daba a la vista que no se trataba de un espectáculo para todo el público. Con la revolución industrial se habían creado pequeñas villas en las grandes ciudades, en especial en París, donde los hombres jóvenes encontraban trabajo en fábricas o en construcciones o en inmuebles, en lugares que se levantaban sin descanso edificios. Las medidas de seguridad eran mínimas y los accidentes eran numerosos. En una población en la que la gente ya no se conocía, ahí surgió la idea de mostrar los cadáveres en las vitrinas, para que pudieran ser reconocidos, un propósito que tenía razón de ser de orden público, desde el principio del siglo XIX.
El nombre morgue deriva de morgue, que significa mirar desde arriba, y que designa el lugar de la prisión donde los guardianes miraban a los reclusos para memorizar sus rostros en caso de que intentaran escaparse. La palabra morgue pasó al castellano para designar un depósito de cadáveres, un propósito favorable, pero que pronto se convertiría en algo no buscado, un museo de la muerte, con su público y su multitud de vendedores de refrescos, comidas y recuerdos. Los visitantes generalmente acudían movidos por la curiosidad. Émile Zola criticó estos entretenimientos populares en una de sus novelas. La puerta está abierta. Puede entrar quien lo desee. La morgue de París era una especie de turismo oscuro. Era común en el siglo XIX. Tenía una gran variedad de diferentes espectáculos y eventos asociados a la violencia, la muerte y la deformidad, que a menudo se enmarcaban como formas macabras y sensacionalistas de entretenimiento. Se podía ir a las ejecuciones, los juicios de criminales, a las casas de cera, los museos anatómicos, incluso los barrios marginales y los fumaderos de opio también se habían convertido en un espectáculo. Las personas quedaban fascinadas. Por supuesto, los periódicos jugaban un papel crucial en este sensacionalismo con los detalles más banales. Cada pelea, cada suicidio, cada accidente ferroviario, asesinato o infanticidio se convirtió en un evento para ser informado en los periódicos, y así la gente corría a ver los detalles en persona. La morgue de París jugaría un rol fundamental en esta morbosidad. Fue uno de los lugares internacionales más famosos para este tipo de acto macabro en el siglo XIX. A menudo hablaban de esta en otros lugares del mundo también, tanto a favor como en contra. La describían en periódicos de todo el mundo como una emanación sombría del sentimentalismo mórbido de la mente francesa. Y Charles Dickens se sentía demasiado arrastrado por este curioso entretenimiento popular. Muchos atribuyeron a que quizás escondía un fuerte deseo de canibalismo, pero esto no puede ser confirmado de ninguna forma. No hay que olvidar que Charles Dickens tenía un papel fundamental en el apoyo hacia los más humildes. Dickens era un minucioso estudiante de medicina y visitaba museos de cera y anatomía, no solamente la morgue de París, y caminaba por las calles de Londres en busca de personas con lesiones y enfermedades. Usó el conocimiento que adquirió para describir condiciones aún en esa época no identificadas por los médicos, como la apnea del sueño. Dejó una huella en la historia médica. Incluso también tuvo su momento de neurociencia. Hacía experimentos también, como probar el cloroformo para saber cómo funcionaba como anestésico. Primero lo hizo en sí mismo y luego en su esposa durante el parto. Era una época en la que la sociedad estaba dividida entre ricos y los terriblemente pobres y oprimidos, y Dickens luchó para darle voz a los menos afortunados. También se cuenta que visitaba las escenas de los crímenes, pero no olvidemos que Charles Dickens fue uno de los precursores en la literatura detectivesca. Vamos a traerle en otro video el detective creado por Charles Dickens, que me gusta mucho. La morgue se había convertido en una prolongación de relatos sensacionalistas que aparecían en los periódicos, y así tras la noticia de una ejecución o de un asesinato o de un hallazgo macabro, la gente se agolpaba para ver en persona a los protagonistas. Un ejemplo de esto fueron los sucesos del 8 de noviembre de 1876. Ese día se encontraba en el Sena 2 paquetes que contenían el cuerpo descuartizado de una mujer. El cuerpo fue reconstruido y se cubrió con una losa. Sobre esta se colocó la cabeza. Para este entonces Charles Dickens ya se había convertido en un visitante habitual, que describiría en sus diarios como una vista extraña que he contemplado muchas veces durante los últimos 12 años. La morgue de París cerró sus puertas al público en marzo de 1907, después de las críticas al espectáculo. Por supuesto, la decisión provocó protestas en todos los diarios. Charles Dickens murió el 9 de julio de 1870 por una hemorragia cerebral. Dejaría escrito en su testamento:
Quiero ser enterrado de la forma más económica posible, sin ostentación, y un funeral estrictamente privado. Muy pocos conocían los detalles de su vida hasta después de 6 años de haber muerto, cuando John Foster publicó una biografía en la cual Dickens había colaborado. Un pasado oscuro en tiempos victorianos pudo viciar reputaciones, así como algunos de sus personajes, y este era quizás el propio temor de Charles Dickens. Muy interesante, que incentivó la creación de la morgue dentro de los hospitales. Es un tema muy interesante, me gustó para nutrir la lista de Charles Dickens, que es todo un personaje y más allá de ser un escritor, es fascinante también su literatura y su vida. Su vida es alucinante, tenía un cuervo de mascota, casi muere envenenado por la pintura verde de la época victoriana que tenía arsénico. No te olvides de revisar esta lista que estoy creando de Charles Dickens, donde te vas a encontrar con que era un cazafantasma victoriano. Y sus relatos y sus historias son realmente hasta el día de hoy maravillosas. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.